Buenas noches, hermanos. ¿Me escuchan? Sí. Bien, Muy bien. bien. Sí. Ok, qué bueno, hermanos, poder encontrarnos y tener esta oportunidad aquí de poder abrir las Sagradas Escrituras. Estamos con nuestro tema sobre conociendo la voluntad de Dios. Y hemos visto algunos de los errores en relación a la voluntad de Dios. Pensamos sobre el hecho de creer que Dios nos da un mapa para guiarnos. Vimos que es un error. El segundo error que hemos pensado es pensar que la voluntad de Dios nos puede llevar a la miseria. Luego, en tercer lugar, vimos el error de creer que Dios solamente puede guiar a algunos de sus hijos. Y luego, en cuarto lugar, vimos que es el hecho de pensar que Dios puede guiarnos solamente de forma milagrosa. Y en quinto lugar, pensamos en el quinto error, que es el hecho de pensar que ya es demasiado tarde para mí para ser guiado por Dios. Y ahora vamos con el sexto error, y es pensar que la voluntad de Dios es un misterio. Muchas veces tenemos esta idea como creyentes. Sabemos que debemos hacer la voluntad de Dios, pero a veces lo vemos como algo difícil de entender y de conocer o de descubrir sobre cuál es la voluntad de Dios para la vida suya y la vida mía. Y entonces llegamos a pensar que quizá la voluntad de Dios puede ser un misterio para muchos de nosotros. Sin embargo, hermanos, Dios, aunque es un Dios de misterios, sin embargo, en la forma en la cual Él nos guía a nosotros no es de esa manera. Pensar así es como si Dios nos dijera, por ejemplo, bueno, tengo algo para ti, pero no voy a decir qué es, sino que tú tienes que descubrirlo. Pero realmente Dios no se relaciona con nosotros de manera semejante. Cuando Él va a guiarnos, normalmente lo va a hacer sin misterios, de manera práctica, de manera sencilla, de manera que nosotros entendamos claramente cuál es la voluntad y el plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, no es un misterio conocer y hacer la voluntad de Dios. Eso sería también como una forma absurda o incoherente que Dios estaría usando en cuanto a cómo mostrarnos su voluntad, porque Él nos muestra claramente cuál es su voluntad. Ahora, un hecho bien importante es que debemos saber que Él va a mostrarnos su voluntad en el tiempo en el cual realmente necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios para algunos aspectos de la vida que muchas veces no sabemos de momento cuál es la voluntad de Dios. Entonces, no es un misterio conocer su voluntad, pero hay ocasiones en las cuales de la forma como a Él le place es en la medida en la cual el tiempo avanza, entonces de esa forma o en esa medida Dios va mostrándonos cuál es su voluntad. En cuanto a moralidad, por ejemplo, vamos a Primera Tesalonicenses para ver cuál es la voluntad de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo 3. Esto es en cuanto a moralidad. Dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahora, ¿cómo vamos a lograr esa santificación? Dice que os apartéis de fornicación. Entonces, de esa forma nosotros conocemos en cuanto a moralidad cuál es la voluntad de Dios. O sea, qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos como parte de su voluntad. A veces se nos hace difícil esperar para estar seguros en qué dirección Dios está guiándonos o Dios quiere guiarnos en la vida. A veces en la vida secular
no sabemos con seguridad qué es lo que Dios quiere que hagamos. Quizá muchas veces puede pasarnos aún en la vida espiritual o en la vida de servicio en la obra del Señor. Es interesante que la mayoría de los creyentes, de una o de otra forma, tenemos interés o deseo en hacer algo en la obra de Dios, pero no siempre sabemos qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en su obra o a dónde Él quiere que nosotros vayamos para desarrollar esa labor que Él quiere que desarrollemos. Recordemos que el apóstol Pablo, en el momento de su conversión, él hace una pregunta importante a Dios en relación a su vida. Y es cuando él pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y de inmediato el Señor empezó a mostrarle a Pablo cuál era la voluntad de Dios para su vida. Es importante entender que Dios no le tiró, por así decir, de un solo en forma de ráfaga todo lo que era su voluntad. No, Dios le iba mostrando a Pablo cuál era su voluntad en la medida en la cual Pablo iba necesitando conocer esa voluntad de Dios. Y hermanos amados, es exactamente lo mismo que puede suceder en la vida nuestra, aún en la vida de ministerio, en la forma y en la medida en la cual nosotros necesitamos saber o conocer cuál es la voluntad de Dios, en esa medida Dios nos va guiando. Entonces, en muchas ocasiones, a veces queremos saber la voluntad de Dios de una forma clara e inequívoca. Y eso es un anhelo de todo creyente. Y cuando no tenemos esa seguridad, entonces nosotros tenemos que aprender a hacer algo difícil. Y es esperar. Tomarnos un tiempo mientras tenemos seguridad absoluta de qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El gran evangelista del primer siglo, el apóstol Pablo, en su afán, deseo y motivación por predicar la palabra de Dios y llenar el mundo conocido del evangelio, hubo un momento en el cual él no sabía exactamente a dónde tenía que ir. Quería hacer la obra de Dios y quería cumplir con la voluntad de Dios para su vida que le había sido revelada, y era el hecho de predicar el evangelio. Pero veamos qué sucede en ese entonces. Vamos al libro de los Hechos, el capítulo 16, para ver versículos 6 al 10. Hechos capítulo 16, versos 6 al 10. Dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Noté que aquí Pablo, ya acompañado con Timoteo y otros más, quiere ir para predicar el evangelio en Asia. Pero note lo que hace aquí el Espíritu Santo. Algo extraño para nosotros de repente, y es el hecho de que el Espíritu le prohíbe a Pablo predicar la palabra en Asia. Ahora, ¿por qué razón el Espíritu Santo le prohíbe a Pablo comunicar la verdad del Evangelio? En realidad no lo sabemos con exactitud, pero es muy probable que todavía Asia no estaba preparada para recibir la verdad del Evangelio que Pablo iba a predicarle. Porque tiempo después Pablo fue para predicar allí y establecer allí varias iglesias como resultado del trabajo evangelístico que él había desarrollado. Entonces Pablo desea ir a Asia para predicar el evangelio, pero el Espíritu Santo dice aquí, se lo prohíbe, o sea, no le permite. Versículo 7.
Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Ya este es el segundo intento de Pablo y su gente que le acompaña. Pero otra vez o por segunda vez, el Espíritu Santo tampoco le permite ir a Bitinia. La voluntad de Dios era que Pablo predicara el Evangelio. Pero Pablo necesitaba también predicar el Evangelio en el lugar donde Dios quería que le predicase y en el lugar donde Dios ya había preparado el terreno para que fuese bien recibido el mensaje que Pablo daría. Entonces, ni a Asia le permite el Espíritu Santo ir, ni tampoco cuando quieren ir a Bitinia el Espíritu Santo no lo permite. Ahora en el versículo 8 dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Notemos que en este momento, en estas horas quizá en la cual el Espíritu Santo dice, no vayas aquí, no vayas a este lugar, ni tampoco al otro, Pablo sigue esperando que de alguna manera Dios le muestre a dónde es específicamente la voluntad de Dios que él predique el Evangelio. Y luego por la noche, entonces tiene esta visión de este macedonio. Y Pablo entonces entiende que a través de esta visión Dios está diciéndole, no es en Asia que quiero que prediques en este momento, tampoco es en Bitinia que quiero que prediques en este momento, sino que es en Macedonia. Allí está la gente y su corazón ya preparado para recibir la palabra. Y note lo que dice el verso 10. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Qué interesante, hermanos, ver cómo aquí el apóstol Pablo espera saber cuál es realmente el lugar en el cual Dios quería que Pablo predicara el Evangelio. De momento no era Asia, tampoco era Bitinia, era Macedonia. Y Pablo, como aquel hombre que desde el momento de su conversión se dispuso a hacer siempre la voluntad de Dios, estuvo pacientemente esperándose para moverse en el centro de la voluntad de Dios. Una vez que Dios le muestra a Pablo cuál es su voluntad, Pablo va a ese lugar con plena certidumbre que Dios los estaba llamando para predicar la palabra allí en ese lugar, y donde ya sabemos que hubo allí una asamblea, una iglesia muy numerosa y muy visionaria y muy dispuesta para apoyar la obra de Dios. Es importante, hermanos, saber que nunca debemos olvidar que la guía de Dios siempre va a ser la mejor luz que nosotros tendremos en el camino. En todos los aspectos y campos de la vida nuestra, nunca debemos olvidar que la guía divina será lo mejor que nosotros podemos tener en el camino. A veces podemos creer que realmente nosotros tenemos la experiencia suficiente para hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, pero nunca será igual, porque hermanos amados, solo la guía divina será la mejor luz en nuestro caminar. Vamos al Salmo capítulo 43 y el versículo 3. Salmo capítulo 43 y el verso 3. Dice así: envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas.
Dos cosas dice aquí el salmista que serían la guía que él tendría en su camino. La luz de Dios y la verdad de Dios. Esta, dice el salmista, me guiarán. Más adelante vamos al Salmo 143 y el versículo 10. Salmo 143, verso 10. Dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Esta creo que es una de las oraciones muy importantísimas que el rey David tuvo durante su vida. Orar y pedirle y clamar a Dios que le enseñara a hacer su voluntad. Es muy semejante a la petición de Pablo: ¿qué quieres que yo haga? David dice: enséñame a hacer tu voluntad. Hermanos amados, en todos los aspectos de la vida nuestra, ya sea laboral o material o espiritual, o en trabajo en la obra de Dios, o en algún aspecto familiar, que no sabemos qué es lo mejor. Esta oración de David es una guía importantísima. Enséñame a hacer tu voluntad. Todos los hombres de la historia bíblica que quisieron andar en la voluntad de Dios se vieron motivados a buscar esa voluntad. Las grandes decisiones que ellos tenían que tomar, nunca las tomaron sin estar seguros de que el Señor había dado su aprobación. Nosotros hoy también, hermanos amados, nunca debemos tomar una decisión de suma importancia en la vida si no estamos seguros que tenemos el sí del Señor. Quizá podamos tener muchos planes o propósitos o proyectos en la vida, ya sea en la vida personal, en la vida familiar, en la vida de la obra del Señor o de la iglesia, pero nunca tomemos decisiones de gran importancia si no tenemos la seguridad que es la voluntad del Señor que hagamos lo que nosotros deseamos. Vamos a Santiago, el capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículos 13 al 15. Santiago nos da una lección de cómo debe ser nuestro actuar y nuestra toma de decisiones en dependencia del Señor. Dice así, capítulo 4, versículos 13 al 15. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esa es la pauta, hermanos, que Santiago nos da, que nosotros debemos de seguir y bajo la cual nosotros debemos de movernos. Está bien tener planes, propósitos y proyectos para la vida, porque, hermanos amados, en la vida tenemos que aprender a apuntar a algo, porque el que a nada apunta, a nada pega, y no podemos vivir en la vida cristiana así a la deriva. Y dice Santiago, más bien deberíais de decir, si el Señor quiere. Santiago no está en contra de que tengamos planes, proyectos o propósitos, no. Él quiere de que juntamente con esos planes o propósitos que tengamos, nosotros estemos también dependiendo de la voluntad del Señor. Y por eso Santiago nos enseña a decir que vamos a hacer lo uno o lo otro si el Señor quiere.
El rey David, por ejemplo, en la historia que nos narra la Biblia, encontramos que en varias ocasiones el rey David estaba muy pendiente de cuando iba a tomar una decisión, consultar con Dios. Él no se lanzaba a hacer algo en base a la experiencia personal. Tampoco hacía algo por impulsos emocionales solamente. Normalmente en decisiones de suma importancia, David desarrolló el hábito muy bueno de consultar con Dios. Quiero que veamos 3 ocasiones o 4 ocasiones de las varias que la Biblia nos narra, en donde David, antes de actuar, él consultaba con Dios. Y vamos al primer libro de Samuel, capítulo 23. Primer libro de Samuel, el capítulo 23, y vamos a leer versos 2 y 4. Dice así el verso 2. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Esta, hermanos, no era una decisión fácil. Era una decisión de mucha importancia. Se le ha dado aviso a David que los filisteos estaban combatiendo a Keila y estaban robando las ceras o el producto del campo. Ahora David quiere saber si es la voluntad de Dios que él acuda en defensa de Keila o no. Y por eso le pregunta a Dios, consulta con Dios, ¿iré a atacar a los filisteos? Y es interesante que Dios le da la respuesta. En base a la respuesta que él recibe de Dios, entonces David emprende el ataque contra los filisteos. Verso 4. Entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Ahí vemos en el mismo episodio la segunda ocasión en donde entonces David consulta a Dios. Y vamos más adelante siempre en el mismo libro de Samuel, al capítulo 30 y el versículo 8, donde vemos otra vez David consultando con Dios antes de actuar. Dice así, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Es bien interesante, hermanos, ver que esta era la razón por la cual David era invencible. David hacía cosas extraordinarias. Parecía que era una locura la forma en la cual él actuaba, pero de hecho no era así, era el resultado de haber recibido la aprobación de Dios. Y por esa razón el rey entonces actúa con absoluta seguridad. Vamos a ver otra ocasión, el segundo libro de Samuel, el capítulo 5 y el verso 19. Segundo libro de Samuel, capítulo 5 y verso 19 y también el verso 23. Dice, entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Otra vez allí, David quiere estar absolutamente seguro de que va a tener el sí del Señor y la presencia del Señor en su vida. Verso 23. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos.
y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Ahí vemos entonces la razón principal por la que el rey David tenía éxito. Cada vez que tenía que tomar una decisión de trascendental importancia, consultaba a Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos amados, David quería hacer la voluntad de Dios. Si había que pelear contra los enemigos de Dios, David quería estar seguro de que esa pelea sería para la honra y la gloria de Dios mismo, porque la presencia de Dios iría delante de él. Hermanos, la voluntad de Dios no es un misterio. Y descubrir esa voluntad muchas veces es cuestión de rendición de nuestra vida a la voluntad de Dios, de esperar a veces un momento. Veamos ahora el séptimo error que tenemos a veces los creyentes en relación a la voluntad de Dios. Y es el hecho de pensar que en la voluntad de Dios nunca sufriremos. En la época en la que estamos viviendo, en donde es demasiado común escuchar doctrinas y mensajes que inspiran a la prosperidad, a la sanidad y a todo ese montón de cosas que son agradables y deseables para todo creyente, porque no haya ningún creyente que no le guste estar sano. A todos nos gusta estar sanos, a todos nos gusta tener prosperidad. Pero a veces, hermanos, la voluntad de Dios no es siempre que estemos sanos. A veces no siempre es que tengamos prosperidad. Por esa razón, pensar que en la voluntad de Dios nunca sufriremos se convierte en un error trágico para la vida de nosotros los creyentes. A veces pensamos que la vida cristiana debería de estar marcada solamente por cosas buenas. Por ejemplo, quisiéramos que la vida cristiana estuviera marcada por el gozo, por la bendición, por la abundancia, por la libertad, por la salud, por el placer y por otro montón de cosas que son agradables, que son buenas, que nos gustaría a nosotros tenerlas siempre y disfrutar de ellas siempre. Pero, hermanos amados, no siempre es la voluntad de Dios que la vida suya y la vida mía y la vida de todo creyente, no siempre es la voluntad de Dios que sea marcada por el gozo, o por la bendición, o por la abundancia, o la libertad, o la salud, o el placer. Probablemente disfrutemos de estas cosas en algunos momentos de la vida. Pero, hermanos amados, esas cosas no son la única característica del cristianismo. Y por esa razón pensar que en la voluntad de Dios nunca sufriremos es un error. Y es importante ver que en la historia bíblica, algunos de los grandes hombres de Dios, los grandes siervos de Dios, vivieron momentos difíciles. Hombres que consagraron la totalidad de su vida, algunos la totalidad de sus bienes, lo consagraron a Dios. Sin embargo, muchos de ellos vivieron momentos difíciles, porque la voluntad de Dios no siempre es librarnos a nosotros del sufrimiento. Y quiero animarle a ver algunos ejemplos de grandes hombres de Dios del pasado, que fueron fieles a Dios, que fueron entregados a Dios, consagrados a Dios, muy útiles en las manos de Dios, pero que sin embargo,
la voluntad soberana de Dios permitió que pasasen momentos difíciles. Tenemos entre ellos, por ejemplo, a Job. Todos conocemos la historia de este hombre de Dios, recto y perfecto delante de Dios. Es el testimonio que Dios mismo da en relación a quién era Job. Sin embargo, Dios en su soberana voluntad permitió que Job fuese un hombre sufrido. Capítulo 1 y el versículo 8 al 12 dice lo siguiente. Job capítulo 1 versos 8 al 12. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y lo que continúa ahí encontramos cuando empieza el sufrimiento de este hombre recto, perfecto y temeroso de Dios. Pierde sus bienes, pierde sus siervos, pierde sus hijos, después él pierde la salud y todo parece un caos fuera de comprensión. Pero aquel hombre recto, perfecto y temeroso de Dios, Dios en su soberana voluntad permitió que fuese un hombre caracterizado por un tiempo en su vida por el sufrimiento. Un sufrimiento que no puede caber fácilmente en la comprensión de nosotros los seres humanos. Entonces vemos que no siempre la voluntad de Dios es que nosotros estemos sin sufrimiento. Un segundo ejemplo que podemos ver, una historia también muy conocida, es el caso de José. Un hombre también recto delante de Dios, que disfrutó de la presencia de Dios en su vida, pero que sin embargo en la soberana voluntad de Dios, Dios permitió cosas no agradables, no gratas, no placenteras en la vida de José, para al final bendecirlo de una manera extraordinaria. Y comenzamos temprano en la vida de este hijo de Dios, de este joven Josué, viendo cómo comienza su sufrimiento. Vamos a Génesis capítulo 37, versículo 1 hasta el 4. Habitó Jacob en tierra de donde había morado su padre, en tierra de Canaán. Verso 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Podemos imaginarnos entonces el ambiente familiar en el cual José tiene que estar viviendo. Sin duda aquí se nos narra ya lo que ha sucedido a los 17 años, pero es muy probable que ese maltrato, por así decir, tuvo que haber comenzado mucho tiempo atrás.
en donde José desde la niñez y juventud es alguien que ha tenido momentos de mucho sufrimiento. El mismo capítulo 37, veamos ahora versículos 17 al 20. Dice así: aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Verso 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Y ahí vemos entonces que prácticamente se deshacen de José. El capítulo 39, versículo 19 en adelante, todo el capítulo 39, pues ya sabemos, lo compra Potifar, está en la casa de Potifar, Dios está con él, pero ahí al final también las cosas no salen bien, humanamente hablando, para José. Y ahora sucede que ahora José tiene que ir a la cárcel por no pecar contra Dios. Verso 19. Sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Entonces vemos que esta vida estaba marcada por el sufrimiento en muchas ocasiones. Tenemos otro ejemplo, Daniel y sus amigos, por ejemplo. Sabemos que los amigos de Daniel fueron lanzados al foso de los leones. Daniel también fue Daniel lanzado al foso de los leones, los amigos de Daniel metidos en el horno de fuego. Y es interesante cuando usted lee el capítulo 3 de Daniel y se ve la convicción que tienen estos amigos de Daniel. Ellos están diciéndole al rey y desafiando al rey que Dios los puede librar de la mano del rey, los puede librar del horno de fuego. Y al final le dicen ellos, pero si a un caso a Dios no le place liberarnos del horno de fuego, sepas, oh rey, que no te obedeceremos. Tenían una convicción y ya sabemos, fueron lanzados a ese lugar y nada sucede. En el capítulo 6 vemos a un Daniel también que se le estaba persiguiendo, por así decirlo. Se le hizo lo que ahora llamaríamos una auditoría para ver cómo manejaba los asuntos del rey. Y en todo eso Daniel manifestó ser fiel. Y los enemigos de Daniel se dieron cuenta que contra Daniel en lo relacionado al reino no encontrarían absolutamente nada de lo cual poderle acusar. Entonces crearon una ley que iba contra los principios espirituales de Daniel, lograron que el rey la firmara y entonces ellos creían haber encontrado la forma a través de la cual se podrían deshacer de Daniel.
Y Daniel, sabiendo que el edicto había sido firmado, entra en su aposento y ora como lo solía hacer antes. Fue descubierto, llevado ante el rey y luego lanzado al lugar que estaba preparado para eso. Sin embargo, no sufrió daño alguno. Tenemos un cuarto ejemplo, Juan el Bautista, el precursor del Señor. Ya sabemos que fue aquel hombre que vino para preparar el camino del Señor, para abrir la brecha y preparar el corazón de Israel para que recibiesen al Señor. Y sabemos que al final de un ministerio breve, de poco tiempo, Juan el Bautista termina siendo decapitado. Dios en su soberana voluntad permitió que eso sucediera. Tenemos un quinto ejemplo, el apóstol Pablo. Este gran hombre y siervo de Dios fue uno de los hombres que sufrió y padeció muchas cosas según el testimonio que él mismo nos deja en sus escritos. Vamos a ir rápidamente para ver Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 22 en adelante. Segunda de Corintios 11, 22 en adelante. Para ver allí la gran cantidad de sufrimiento por el cual este hombre de Dios, este siervo de Dios, Dios permitió que pasara. Y en base a esos ejemplos vemos entonces que pensar que en la voluntad de Dios nunca vamos a sufrir es un error, que debemos corregirlo y debemos saber que muchas veces Dios nos permite el sufrimiento. Vamos a Segunda de Corintios capítulo 11 para ver el ejemplo de Pablo, versículo 22 al 33. Dice así el apóstol Pablo: ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y allí fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Hermanos amados, es increíble ver cómo este hombre pasó por tanto sufrimiento, por tanto dolor y por tanta tristeza. Todos nosotros nos vemos súper enanos en relación al sufrimiento de Pablo, pero era esa la voluntad de Dios, que Pablo pasase por el sufrimiento. Así que no debemos pensar que cuando esto nos llega es que estamos fuera de la voluntad de Dios. Muchas veces, hermanos amados, la voluntad de Dios es precisamente eso, que
padezcamos sufrimiento. Y concluimos con el último ejemplo, los creyentes fieles. A veces pensamos, hermanos, que el creyente fiel no debería padecer persecución o tener ningún tipo de sufrimiento. Sin embargo, la voluntad de Dios es muchas veces que los creyentes fieles también pasen momentos de sufrimiento. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 10 al 12. Dice así: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar con ellos, hermano? Dice aquí, padecerán persecución. Así que, hermanos amados, muchas veces la voluntad de Dios es que nosotros pasemos persecución, sufrimiento, tristeza y dolor. Pero dice Pablo, de todos nos libera o nos libra el Señor. Nuestro tiempo ha terminado. Si el Señor nos permite, en la próxima oportunidad vamos a responder a esta pregunta: ¿qué podemos y debemos hacer hoy? Y veremos dos cosas fundamentales que podemos y debemos hacer. Y una de ellas es que debemos conocer las características de la voluntad de Dios. Y veremos varias características que tiene lo que es la voluntad de Dios. Que el Señor pueda bendecirnos con su preciosa palabra.